Ya estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas quienes se incorporan. Vamos a comenzar dentro de un par de minutos. Gracias. A ver, intentemos. Vamos a intentar habilitar a Jaime. Bien, estamos intentando darle. No nos aparece aquí uno de los ponentes. Ya estamos a un minuto y comenzamos.
A ver, espérame un segundo. A ver si aparece Jaime conectado en la cámara por ahí, ¿o no? ¿Alguien lo ve? Yo no lo veo, por lo menos, Enrique. Jorge, que me dice que está conectado, pero no está en en la lista de personas conectadas, pero él lo está viendo, ¿eh? Ah, sí, Enrique, lo veo. Sí. ¿Y qué nombre tiene Belén? Jaime Francisco Rodríguez Arana Muñoz. Pero no aparece en la lista de conectados, ¿eh? A ver. Y tú no le puedes dar en la foto y pasarlo y Asistente. convertirlo en Convertir, a ver, moderador. intento, Sí, sí, Enrique. sí. Vale, vale, vale. Ahora, ahora sí, ahora está aquí. Razón. Jaime, ahora sí, Ya. ahora ya Sí, sí. estamos. Perfecto. Bueno, Bien, podemos comenzar, Jorge, cuando tú quieras. Bueno, muy bien. Damos un saludo de buenos días o buenas tardes. Estamos en distintos hemisferios. Este es un ciclo precisamente que está uniendo, hermanando a la Unión Europea, Latinoamérica, tantos países y tanta gente que queremos agradecer que hoy nos acompañan. Hoy miércoles 18 de febrero, entonces tenemos aquí, a partir de ahora, la tercera sesión de este ciclo de seminarios de investigación que para este año ha propuesto y está llevando exitosamente a cabo Redicop, cada vez con más, Enrique, cada vez las sesiones van superándose en cantidad, en calidad dudamos que se pueda superar, porque cada vez, digamos, tenemos más profesores, amigos, así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo de seminarios sobre desafíos jurisdiccionales en contratación pública, las visiones de la Unión Europea y de Latinoamérica. Esta sesión se va a dedicar al diseño procedimental de los recursos, de los plazos, de las pruebas y de las garantías procesales, es decir, entramos ya en el meollo de los recursos, de las impugnaciones, de las apelaciones y su parte central en cuanto a pruebas y garantías procedimentales. Queremos entonces agradecer en primer lugar la presencia del director de Redicop, el profesor doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, y su dirección ejecutiva del doctor Enrique Díaz Bravo, al equipo que está llevando adelante este ciclo de seminarios, a Juliana Guevara, a Elar Ortega, a todos los profesores que desde Redicop hacen esto posible. Ya enseguida, entonces, vamos a darle la palabra al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz para que dé la apertura de este tercer ciclo. Así que muchas gracias, son todos muy bienvenidos. Y para iniciar, nada mejor entonces que escuchar a nuestro querido profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. muchas gracias, Jorge, doctor Jorge Muratorio. Muchas gracias a la Redicop. La verdad es que el profesor Enrique Díaz es quien dirige brillantemente todos estos seminarios y las iniciativas que se ponen en marcha. Y a mí me complace mucho comprobar cómo año a año esta iniciativa académica que surgió pues hace ya más de 10 años, pues va dando sus frutos gracias a profesores y profesionales comprometidos con la tarea como Enrique, ahora con la cooperación y colaboración inestimable de Juliana Guevara y de Elar Ortega, que hacen posible estos seminarios. Y en el día de hoy, con la destacada intervención de querido amigo, colega, Jorge Muratorio, que es todo un lujo que él dedique tiempo a estos menesteres y se lo agradecemos mucho. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar a relevantes
profesores, profesoras y profesionales de la contratación: Belén Michiarelli, abogada destacada de la Argentina; Enrique Soler, compatriota español, letrado de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Fernando Orrego, magistrado colombiano; Roberto Rodríguez, gerente de la Contraloría General de la República de Costa Rica; y el colega italiano Simone Francario. Yo he tenido la suerte de estar estas 2 semanas entre Roma y Nápoles, y la verdad es que he disfrutado mucho con los colegas en varios seminarios y convenios que hemos celebrado. Estoy muy contento también de que él nos acompañe. Yo no voy a hablar sobre la materia de este webinario, porque hay personas mucho más calificadas y más autoridad que yo para hacerlo, pero sí quiero hacer una reflexión muy general, porque el título que tienen en el día de hoy se refiere a cuestiones formales: diseño procedimental de los recursos, plazo, trámites, prueba y garantías. Y todos sabemos que las cuestiones jurídico-administrativas, como las cuestiones jurídicas en general, tienen pues una dimensión formal y una dimensión material. La forma, el procedimiento, no es más que la expresión, o debe ser la expresión, de los valores del Estado de Derecho. Cuando estamos en materia de recursos, y ahora de recursos en materia contractual, no podemos nunca olvidar que esas pretensiones que se sustancian y ventilan a través del procedimiento singular, que en muchos países pues es en la vía administrativa para discutir cuestiones de legalidad contractual, pues tiene una connotación formal que no se puede desgajar de los valores. Esto es un asunto que me parece que es esencial para entender bien tanto lo que son los recursos, como para entender lo que es el derecho administrativo, el procedimiento y las vías de impugnación en materia contractual. Y efectivamente, todas las cuestiones que se van a suscitar en una impugnación o una reclamación ante la autoridad competente en la materia, pues tienen que ver con aspectos sustanciales que afectan a cómo se elaboran los pliegos, cómo se hace la selección del contratista, cómo se ejecuta el contrato, y eso se refiere a cuestiones que tienen que estar presentes en toda la sustanciación de estos procedimientos desde la perspectiva de la buena administración. La buena administración tiene que ver pues, con un plazo razonable, aquí van a hablar de los plazos, con procedimientos que se realizan de acuerdo con la objetividad, y también todo ello fecundado, por decirlo así, de estos elementos que componen esta perspectiva del derecho administrativo, que tiene una proyección muy importante en materia de contratos en la buena administración. Pero yo no voy a hacer ninguna conferencia ni cosa que se le parezca, porque no es lo que me corresponde. Simplemente seguir animando estos seminarios. Veo que hay muchas personas interesadas y esto pues nos da una gran satisfacción, porque la verdad es que poder abrir estos coloquios donde hay académicos, donde hay profesionales, donde hay personas que hacen los contratos, personas que recurren, que impugnan, abogados, profesionales de dentro de la administración y académicos, pues para nosotros es una inmensa alegría comprobar, después de los años que llevamos trabajando en esta tarea, ahora gracias a la dirección tan eficaz de Enrique Díaz, que dan sus frutos y que todos esperamos que redunden en que la contratación se haga mejor, para que al final los ciudadanos reciban obras, bienes, servicios, infraestructuras de calidad que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Que sea todo un éxito este seminario de hoy, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por tus palabras. Siempre nos ponen en tema, nos iluminan y nos preparan para ir hacia adelante con seguridad y con confianza. Bueno, y ahora vamos a pedir al doctor Enrique Díaz Bravo, si es tan amable como director ejecutivo de Redicop, algún indicaciones, comentarios iniciales, y luego ya comenzaremos las exposiciones. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Muy brevemente, para comenzar, solo agradecer
la participación de distintas instituciones que nos hemos puesto de acuerdo colaborativamente para esta actividad. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, de España, el Observatorio de Contratación Pública de España, el Observatorio de Argentina, el Observatorio de Costa Rica, el Observatorio Italiano y Europeo de Contratación Pública y el Seminario de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Santo Tomás, que han permitido todas estas instituciones avanzar en esta actividad. Solo recordar a los ponentes y a quienes nos acompañan que publicaremos al final del ciclo una obra colectiva en la que estamos ya trabajando junto con los coordinadores de este ciclo, con Eilar Ortega, con Juliana Guevara y además bajo la dirección de Jaime, y que creemos que colaborará en el desarrollo de esta ciencia de la contratación pública y que al final del día, como ha dicho Jaime, tiene múltiples actores, operadores, desde la universidad, de los gobiernos, las administraciones y las empresas privadas, organismos de control, y que hoy pasaremos a escuchar en esta sesión. Agradecer también el liderazgo de Jorge Moratorio por esta sesión y que seguro será un lujo poder contar con todos estos fantásticos expositores. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras y por la calidez que siempre agregás a estos encuentros y que, bueno, fruto de eso yo creo que también el número de participantes, estamos sobre los 300, que realmente nos conmueve. Bueno, sin más entonces, vamos ya a los temas de hoy para ver respecto de los recursos, plazos, pruebas y garantías. Tenemos 5 expositores que han sido ya mencionados y presentados nada menos que por el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Todos nuestros expositores de hoy, a quien quiero agradecer especialmente toda la contribución a preparar esta, digamos, sesión, son prestigiosos y conocidos profesionales y académicos en materia de contratación pública. Pero bueno, por tradición, por cortesía hacia todos quienes nos acompañan, hacia ellos mismos, vamos a dar cuenta brevemente de lo principal de su currículum. Las exposiciones no van a superar los 15 minutos, esto es un pacto de honor que hemos hecho desde el comienzo del ciclo. Y bueno, las preguntas las recibiremos por el chat y una vez terminadas las 5 exposiciones, si el tiempo nos acompaña y todo está en orden, podremos ver alguna de esas preguntas para enriquecimiento de todos. Entonces, vamos a comenzar la exposición. Tenemos 2 expositores de la Unión Europea y 3 de Latinoamérica. El número es impar, así que, bueno, no hay ninguna connotación en esto. Y sí, por razones de horario, le hemos pedido privilegiar a nuestros expositores de la Unión Europea, de España y de Italia que comiencen para poder, digamos, terminar antes su jornada, que sabemos la diferencia horaria. En primer término, ahora, entonces, en cuanto yo termine esta breve introducción, el doctor Enrique Soler, de España, va a tratar el tema que hoy nos convoca. Quisiera mencionarles y poner en su conocimiento que el doctor Enrique Soler es letrado jefe adjunto del Servicio Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nebrija de Madrid, Course on Law and Economics en Harvard Law School, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, premio de la Cátedra de Gobierno Abierto por su trabajo de investigación en materia de transparencia y confidencialidad de las licitaciones, y cuenta con numerosas publicaciones que conocemos en materia de contratación pública, responsabilidad patrimonial de la administración, empleo público y sanciones administrativas, entre otras. Por favor, doctor Enrique Soler, si es tan amable, y cuando usted quiera, escuchamos su exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes y buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Jorge Moratorio, por la presentación. Y bueno, es un placer y un honor estar aquí y tomar parte en esta tercera sesión del seminario, así que quiero agradecer expresamente a Redicop y al Observatorio de Contratación Pública, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Junta de Andalucía y a los demás organizadores. Hoy corresponde hablar de la tramitación del recurso especial, los plazos, la prueba y las garantías procesales. Efectivamente, como decía el profesor Jorge Moratorio, estamos entrando ya en el meollo procedimental y, por tanto, espero que no sea especialmente árido. Yo, desde luego, intentaré ser breve. Me parece interesante empezar recordando el origen del recurso especial en materia de contratación y la finalidad para la que se implantó. Es un cauce, un remedio procedimental relativamente reciente que se implanta a impulso del derecho de la Unión Europea, concretamente de las directivas de recursos, la primera de las cuales es la Directiva 665 de 1989, para subvenir a una situación que era imperfecta. El problema era que aunque el derecho sustantivo, el derecho material de la contratación pública estaba avanzando en línea de una mayor competencia y de una mayor eficiencia en el gasto público, no había un remedio procesal eficaz para llevarlo a la práctica. Los procesos judiciales, como ya se habló en sesiones anteriores, pueden alcanzar fácilmente duraciones de varios años, con el indeseable resultado de que la sentencia que en su día se dicta no siempre puede llevarse a la práctica porque a lo mejor el contrato que se impugnó ya se ha ejecutado en su totalidad. Entonces, para mejorar esa situación, se requiere a los Estados miembros de la Unión Europea que implanten procedimientos ágiles, dotados de celeridad en materia de contratación pública. Y tras sucesivas directivas y con cierto retraso por parte del legislador español, tras la directiva de 2007, finalmente la Ley 34/2010 regula el recurso especial en materia de contratación y crea los tribunales administrativos de recursos contractuales. Es importante destacar que no se trata de un recurso judicial, se trata de un recurso administrativo, pero efectivamente son órganos administrativos dotados de una independencia funcional y de una especialización técnica. De manera que el procedimiento se reviste de unas garantías que podrían ser análogas a las de un proceso judicial. Se basa también en un principio de contradicción y se garantiza el derecho de defensa. Como señalaba el profesor Rodríguez Arana, se trata de no renunciar a los principios de un Estado de Derecho y de mantener esas garantías y ese derecho de defensa también en un proceso, por mucho que sea un proceso administrativo ante la misma administración que licita. Entonces, en esa tensión entre lograr una mayor celeridad y mantener una serie de garantías procedimentales, se explica la concreta tramitación que se regula en la ley. Concretamente, la regulación a la que me refiero está en los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público y, comenzando con lo relativo al plazo de interposición, se regula en el artículo 50 de dicha ley. El plazo de interposición del recurso especial es de 15 días hábiles, lo cual ya se contrapone con la duración bastante mayor de 2 meses para la interposición ordinaria de un recurso judicial ante el orden contencioso administrativo. Ya vemos que se intenta lograr esa celeridad, de manera que el plazo durante el cual no es firme el acto administrativo en la licitación se abrevia. Ese plazo de 15 días es el mismo con independencia del tipo de acto recurrido, pero su cómputo sí que varía. Si lo que se recurre es el anuncio de licitación o los pliegos de la licitación, pues se computará desde la publicación. Si lo que se recurre es la adjudicación, se computará desde la notificación de la adjudicación a los licitadores. Lógicamente, si lo que se recurre es un modificado posterior al contrato, pues desde la publicación que tenga lugar en su momento. Y en los concretos casos en los que se trata de procedimientos licitados sin publicidad, en ese caso se computará el plazo de 15 días para recurrir desde que se tuvo conocimiento, desde que se pudo conocer la infracción que se pretende denunciar. Como digo, la tramitación se inicia con la interposición. En el caso de que en ese escrito de interposición haya algún vicio, se concederá un plazo de subsanación, pero de nuevo es un plazo especialmente breve, de 3 días hábiles. De nuevo se intenta lograr esa celeridad y evitar una dilación indefinida del procedimiento.
Si no se procede a la subsanación una vez requerido, se le tendrá al recurrente por desistido y decaerá el recurso. La tramitación, que se regula en el artículo 56, de nuevo refleja ese interés por la celeridad en el sentido de que es una tramitación relativamente sencilla, relativamente simplificada, con la idea de que sea sumaria o expeditiva. No hay un trámite de preparación del recurso previo a la interposición, no hay un trámite final de conclusiones antes de resolver, tenemos simplemente interposición, alegaciones y resolución, en esencia. Lo primero que se hace tras la interposición y en su caso la subsanación es requerir al órgano de contratación que remita el expediente, que deberá ir acompañado de un informe. Este es el trámite en el que el órgano de contratación pone de manifiesto su punto de vista y, como digo, es el único momento. No hay trámite posterior de réplica, de conclusiones. Tenemos el informe del órgano de contratación. De dicho informe y del escrito de interposición se da traslado a todos los posibles interesados de los demás dictadores, que tendrán un plazo de 5 días hábiles para formular alegaciones, y simultáneamente a ello, como digo, con la idea de la celeridad, se resuelve sobre la solicitud de medidas cautelares. Aquí puede ocurrir dos cosas: que la suspensión del acto recurrido sea automática, lo cual ocurre solamente si se recurre la adjudicación, o por el contrario, que la suspensión haya que solicitarla expresamente por el recurrente como medida cautelar. En ambos casos le corresponde ahora al tribunal resolver, ya sea sobre si mantiene o alza la suspensión automática, o en los demás casos si acuerda la suspensión del acto recurrido. Podrá practicarse pruebas si se considera pertinente, de lo cual nos ocuparemos a continuación, y tras ello se establece un plazo para resolver de 5 días hábiles. ¿Qué ocurre si el órgano, el Tribunal de Recursos Contractuales, no resuelve en plazo? Ocurre aquí la figura del silencio, de tal manera que si transcurren 2 meses sin que se dicte resolución expresa, pues el recurrente podrá entender tácitamente desestimado su recurso, lo cual le abre la vía de la impugnación judicial. En cuanto a la prueba, rigen las reglas generales. La primera es la regla de la distribución del onus probandi, de manera que le incumbe al recurrente probar la realidad de los hechos que interesan a su pretensión. Por lo demás, no se establece un mecanismo de medios de prueba tasados, sino que se admite cualquier medio de prueba admisible en derecho. Hipotéticamente podrían practicarse testificales o, en particular, periciales. Y si bien la regla general será la solicitud de prueba a instancia de parte, también se admite que, si el propio tribunal lo considera necesario, acuerde la apertura de un periodo de prueba. Por lo demás, se prevé también la inadmisión de las pruebas que no sean procedentes o que no sean necesarias. Todo ello de cara, de nuevo, a lograr una mayor celeridad. Como decía, la clave es no prescindir de las garantías procedimentales. Entonces, a pesar de la simplicidad, a pesar de la agilidad del procedimiento, se mantiene una serie de garantías. Se garantiza el derecho de defensa, el principio de contradicción y, en particular, me interesa detenerme desde el punto de vista procedimental en la garantía de acceso al expediente. Lógicamente, el recurrente no tiene por qué haber tenido durante la licitación un conocimiento íntegro de todos los elementos del expediente, por ejemplo, en materia de confidencialidad, como luego veremos, pero en el momento de preparar su recurso, la garantía del derecho de defensa exige que tenga un conocimiento completo del expediente, en particular de los extremos necesarios para fundar su recurso. Entonces, se contempla la solicitud de acceso al expediente, que se puede producir durante el mismo plazo de interposición del recurso. Sin embargo, por esa celeridad de la que hablamos, esa solicitud de acceso al expediente no paraliza el cómputo del plazo para interponer el recurso, ni siquiera en caso de que la Administración no conceda acceso al expediente en el plazo de 5 días que tiene para ello. ¿Qué ocurre entonces? Porque el recurrente puede no haber logrado acceso al expediente y aún así le vence el plazo de interposición. En tal caso, habrá que interponer el recurso y lo que se contempla es un trámite posterior de completar el recurso. Se le concederá a posteriori acceso al expediente y se le concederá un nuevo plazo para completar su recurso, lo cual lógicamente deberá ir seguido de un nuevo plazo para que los demás licitadores o los afectados puedan formular alegaciones a ese escrito por el que se completa el recurso. Y en materia de garantías, me quiero detener también especialmente en la garantía de la confidencialidad de las ofertas. En materia de contratación pública, por regla general, se aplica un principio de transparencia.
lo cual además en materia de contratación tiene una doble importancia porque además de permitir a los ciudadanos conocer el funcionamiento de la administración, le permite a los licitadores garantizar un principio de igualdad de trato. Sin embargo, como excepción a ese principio de transparencia, se garantiza también un principio de confidencialidad, concretamente en el artículo 133 de la ley, con la idea de que los licitadores deben poder también concurrir a una licitación pública con la confianza, con la tranquilidad de que sus secretos empresariales no van a pasar a manos de potenciales competidores a raíz de esa licitación. De manera que hay un equilibrio entre ese principio de transparencia y ese principio de confidencialidad porque los dos sirven a bienes jurídicos dignos de protección. El equilibrio, concretamente, en el artículo 133 establece con una prohibición general de divulgar toda aquella información que constituya secretos comerciales, secretos técnicos y, más aún, toda aquella que, no siendo del dominio público, pueda falsear la competencia en el mercado si llega a ser conocida por potenciales competidores. Pero claro, como decíamos, el derecho de defensa exige al mismo tiempo que un licitador pueda solicitar acceso al expediente para fundar su recurso. ¿Qué ocurre, por lo tanto, cuando tenemos un adjudicatario, un propuesto adjudicatario que ha designado como confidencial parte de la documentación que aportó porque considera que podría perjudicarle que la conocieran sus competidores, pero un competidor que no se ha convertido en adjudicatario y se plantea interponer el recurso y necesita conocer los fundamentos de la decisión de adjudicar, ¿no?, para poder impugnarlos? Ahí tenemos el equilibrio entre ese principio de confidencialidad y el de transparencia, cuya delimitación a veces es problemática en la práctica. En primer lugar, a lo que tenemos que atender es a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha ocupado de esta materia. Ya en la sentencia Barek contra Bélgica de 14 de febrero de 2008, el tribunal puso de manifiesto la necesidad, como decía, de que los licitadores puedan acudir a la licitación sin miedo a que sus secretos comerciales pasen a manos de competidores. ¿Por qué? No solo para garantizar el derecho del empresario a su secreto comercial, sino porque, en caso contrario, se verá perjudicada la administración porque concurrir a una licitación no será apetecible para aquellos empresarios que puedan salir perjudicados del proceso. Puede ser incluso que el riesgo potencial de perder un secreto comercial o perder una posición de ventaja competitiva sea mayor que el beneficio potencial de concurrir a una licitación pública. Es decir, la administración es la primera interesada en mantener y garantizar esa confidencialidad. Ahora bien, en sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también va haciendo hincapié en la necesidad de garantizar el derecho de defensa y, por lo tanto, de que los demás licitadores puedan conocer el fundamento de la decisión de adjudicación. En definitiva, en ese equilibrio entre transparencia y confidencialidad hay sucesivos pronunciamientos, la sentencia Kosepuri de 2013, la sentencia Claipe 2 de 2021 y en particular la sentencia en el asunto Antea Polska de 17 de noviembre de 2022, el asunto C54-2021. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un poco una de cal y otra de arena, porque ni todo puede ser confidencial, ni tampoco puede garantizarse indiscriminadamente el acceso a la información confidencial. De manera que establece la obligación del órgano de contratación de la propia administración de hacer un juicio crítico y no estar atada ni al licitador que designa su oferta como confidencial, ni al licitador que solicita acceso indiscriminado a todo el contenido de la oferta de su competidor. La labor de justificación de qué contenido es confidencial y qué contenido es susceptible de transparencia la tiene que hacer el propio órgano de contratación. Debe ser una labor crítica, no está vinculada por la solicitud de confidencialidad del licitador ni por la solicitud de acceso del otro licitador y además debe ser una labor necesariamente motivada. Esto es la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que equilibra esos dos principios y, lógicamente, en la misma línea, desde estos pronunciamientos ha ido tanto la jurisprudencia nacional en España como la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales. Y para terminar, quiero mencionar en esta materia la reciente resolución 1622 de 2025, de 13 de noviembre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
que en un caso concreto donde la adjudicataria había designado el 83% de su oferta de la documentación que presentaba como confidencial y el órgano de contratación había aceptado esa confidencialidad sin cuestionarla, pues el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales termina diciendo que es el órgano de contratación el que tiene que evaluar qué parte de esa documentación es efectivamente susceptible de confidencialidad y garantizar acceso al resto para permitir que el licitador recurrente vea efectivamente garantizado su derecho de defensa. Por lo tanto, con esto quería ilustrar las garantías procedimentales del recurso especial, la problemática que puede plantear la garantía del derecho de defensa cuando se trata también de la confidencialidad de secretos empresariales y el delicado equilibrio que en la práctica vienen dando caso por caso tanto los tribunales a nivel europeo como a nivel nacional y los tribunales de recursos contractuales. Pues no me extiendo más por no exceder del tiempo concedido y de nuevo muchas gracias por este evento. Bueno, muchísimas gracias, profesor Enrique Soler. Ha sido clarísima y muy precisa su exposición en el contenido y en el tiempo también. Así que gracias por ese detalle. No solo nos ha ilustrado de los aspectos normativos del trámite y plazos, etcétera, del recurso especial, sino también que nos deja este tema para pensar, ¿no? Derecho de defensa y confidencialidad cuando hay contrainteresados. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a la exposición de Simone Francario de Italia. Simone Francario es profesor titular de Derecho en la Universidad iCampus. Obtuvo el título de PhD en Innovación y Gestión de los Recursos Públicos, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Molise y tiene un LLM en General Legal Studies en la Cardozo School of Law y Yeshiva University de Nueva York. Colabora en la redacción de revistas jurídicas de relevancia nacional. Es autor de diversas publicaciones científicas sobre derecho administrativo e internacional y es autor en particular de la monografía, vamos a intentarlo, Gli appalti aggiudicati secondo le regole del diritto internazionale nel codice dei contratti pubblici, es decir, los contratos públicos adjudicados según las normas de derecho internacional en el Código de Contratos Públicos, trabajo del 2023, es decir, el año de aparición de este código. Bueno, sin más y agradeciéndole especialmente que hoy nos acompañe, damos la palabra y escuchamos con agrado y atención al profesor Simone Francario. Buenas tardes y buenos días a todos. Gracias por la introducción, profesor Muratorio. Acento italiano excelente. Y en primer lugar, quería agradecer a toda la organización de este interesante ciclo de seminarios y en particular a la Redicop y al profesor Michele Cozzio por haberme invitado a participar. En mi intervención trataré los aspectos generales de la disciplina italiana que regula las controversias judiciales en materia de contratos públicos y con carácter preliminar resulta oportuno hacer una precisión. Pues en Italia existe un sistema jurisdiccional de tipo dualista. Por un lado hay el juez ordinario, que es competente para conocer de controversias relativas a derechos subjetivos, es decir, situaciones jurídicas subjetivas que permiten reclamar un derecho cuya satisfacción es obligatoria para otro sujeto, sin necesidad del ejercicio de potestades públicas. Y, por otro lado, hay el juez administrativo, que es competente para conocer de controversias relativas a intereses legítimos, esto es, situaciones jurídicas subjetivas cuya satisfacción requiere, por el contrario, el ejercicio de potestades públicas. Y en el ámbito de nuestro análisis, esta distinción es de fundamental importancia, porque si la controversia se refiere a la fase de ejecución del contrato público, el recurso deberá interponerse ante el juez ordinario
y el proceso se desarrollará conforme a las normas y formas previstas en el Código de Procedimiento Civil, dado que en tal caso están en juego derechos subjetivos. En cambio, si la controversia se refiere a la fase de adjudicación del contrato público, pues la fase de la selección del contratista privado por parte de la administración, entran en juego intereses legítimos y, por tanto, el recurso deberá interponerse ante el juez administrativo y el proceso se desarrollará conforme a las normas y formas previstas en el Código del Proceso Administrativo y también en el Código de los Contratos Públicos. En la intervención de hoy me concentraré en estas últimas controversias, es decir, en aquellas relativas a la fase de adjudicación de los contratos públicos, limitándome a los aspectos estrictamente procesales, sin abordar la particularidad de la tutela cautelar ni la especificidad de las decisiones del juez administrativo, tema que serán tratados con mayor detalle en los próximos encuentros. Pues el contencioso relativo a la adjudicación de los contratos públicos en Italia, como hemos dicho, es competencia del juez administrativo y está arreglado por un rito procesal especial del proceso administrativo, denominado precisamente rito de contratación pública, cuyo objetivo fundamental es equilibrar dos exigencias esenciales: la celeridad en la resolución de las controversias, al fin de no paralizar la acción administrativa, y, por otro lado, la garantía de una tutela plena y efectiva para los operadores económicos. Las normas de referencia, como se ha señalado, se encuentran tanto en el Código del Proceso Administrativo como en el Código de los Contratos Públicos, que por lo tanto deben leerse e interpretarse conjuntamente. Una de las disposiciones fundamentales es el artículo 120 del Código del Proceso Administrativo, que en primer lugar delimita el ámbito de aplicación del rito especial. El apartado 1 del artículo 120 establece que este rito se aplica primero a los procedimientos de adjudicación de contratos de obras, servicios y suministros. Segundo, a los procedimientos de adjudicación de concesiones. Y tercero, también a los procedimientos de adjudicación de encargos y concursos de proyectos, así como las actividades técnico-administrativas conexas. Y en cuanto al ámbito de aplicación, es importante subrayar que la jurisprudencia nacional ha afirmado su aplicabilidad también a las controversias relativas a adjudicaciones in-house, es decir, contratos públicos celebrados entre una administración y una sociedad por ella controlada, sin recurrir a un procedimiento de licitación pública. Y la característica más destacada del rito especial en materia de contratación pública, en manera muy similar con el ordenamiento de España, es la brevedad de los plazos para acudir a la vía judicial. La regla general establece que el recurso, ya sea principal o incidental, debe interponerse en el plazo de 30 días, a diferencia del plazo ordinario del proceso administrativo, que es de 60 días. Y la mayor complejidad reside en la determinación del momento a partir del cual comienza a correr dicho plazo. Y conforme al artículo 120 del Código del Proceso Administrativo, en cuanto a la impugnación de los actos de la licitación, por ejemplo, la adjudicación a un determinado operador económico, el plazo de 30 días comienza a decorrer desde el día en el que el interesado adquiere o está en condiciones de adquirir pleno conocimiento de los actos que lo perjudican. Y otros ejemplos en cuanto a la impugnación de los anuncios de licitación, el plazo de 30 días comienza a correr desde su publicación, y en caso de falta de publicidad del anuncio de licitación, el plazo de 30 días comienza a correr desde la fecha de publicación del anuncio de adjudicación,
o de la decisión de proceder a una adjudicación in-house. Y una vez iniciado el proceso, este sigue un trámite muy acelerado. Por ejemplo, todos los plazos procesales, como el plazo para presentar escritos antes de la audiencia, se reducen a la mitad. Y no obstante, el rito especial en materia de contratación pública está acompañado de diversas garantías destinadas a asegurar la plenitud y la eficacia de la tutela. Por ejemplo, se prevé una suspensión automática del plazo para que la administración celebre el contrato, denominada standstill procesal, pues si se interpone un recurso contra la adjudicación y este recurso va acompañado de una solicitud de medida cautelar, ello impide a la entidad adjudicadora de celebrar el contrato hasta que el juez se pronuncie sobre la medida cautelar. Y esa garantía es fundamental porque asegura que la tutela solicitada por el recurrente, por el operador privado, no se reduzca a un mero risarcimiento de daños y prejuicios. Y otra importante garantía procesal se refiere a un procedimiento también acelerado para el acceso a los documentos, en particular a los documentos de licitación que no hayan sido divulgados o cuyo acceso haya sido negado por la entidad adjudicadora. Este derecho es evidentemente esencial para garantizar plenamente el derecho de defensa del recurrente, del operador privado, quien debe estar en condiciones de conocer todos los actos relevantes del procedimiento, claramente para preparar adecuadamente su defensa. Y además, en lo que respecta más directamente las garantías que protegen la plenitud y la eficacia de la tutela, se prevé que el juez pueda anular los actos ilegítimos de la licitación y, solamente si es posible, también el juez puede disponer la sustitución del recurrente en el contrato. Sin embargo, cuando la anulación de los actos, dichos actos, ya no sea útil, por ejemplo, porque el contrato ya ha sido ejecutado, el juez podrá, no obstante, determinar la ilegalidad de los actos con el único fin de obtener una indemnización. Y finalmente, y con esto me encamino hacia las conclusiones, en lo que respecta a las actividades probatorias, el rito especial en materia de contratación pública, al igual que el proceso administrativo ordinario, se rige por el principio dispositivo como método de adquisición de las pruebas. Las partes tienen la carga de aportar la prueba de los hechos en que fundamentan sus pretensiones, pero el juez puede también disponer de oficio la obtención de documentos e informaciones si lo considera necesario. El juez, por ejemplo, podrá ordenar una verificación técnica o disponer una pericia cuando lo estime oportuno. Y otra importante norma probatoria se refiere al juicio de apelación ante el Consejo de Estado, que es el tribunal administrativo de segunda instancia. En la apelación no se admiten nuevos medios de prueba y no se pueden presentar nuevos documentos, salvo que el tribunal lo considere indispensable para la resolución del caso, o salvo que la parte demuestre que no ha podido presentarlos o producirlo en primera instancia por causas ajenas a su voluntad. Y esta importante preclusión, lo que llamamos en Italia divieto de innova, refuerza la centralidad del juicio en primera instancia, en el que debe concentrarse toda la carga probatoria, salvo, como hemos visto, casos excepcionales. Y por último, en lo que no está expresamente reglado por el Código del Proceso Administrativo, resultan aplicables los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil, con la sola excepción del juramento y
del interrogatorio formal. Y en conclusión, como hemos visto, el rito especial en materia de contratación pública es un procedimiento marcadamente acelerado, cuyo objetivo principal es evitar una excesiva paralización o ralentación también en la realización de obras públicas que son fundamentales para la vida del Estado y de la comunidad también. Sin embargo, pero la celeridad del procedimiento no implica una compresión automática del derecho de defensa de las partes. La plenitud y la efectividad de la tutela están garantizadas por diversas garantías procesales que hemos visto, que evitan una restricción injustificada de dicho derecho. No obstante, es indispensable que los operadores económicos y sus defensores también actúen con la máxima diligencia y sobre todo con prontitud para hacer valer sus derechos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, profesor Simone Francario. Excelente, muy clara y precisa su exposición. Quiero aclarar nuevamente que el profesor Simone es italiano porque ha exhibido un español riquísimo y muy claro. Así que gracias también por el esfuerzo de habernos hablado en español y poder estar en cada detalle de su presentación. Tenemos muy en cuenta el tema del código del 2023, del código de procedimiento, del código procesal administrativo y la tutela que nos ha referenciado la importancia que tiene en esta materia. Muchas gracias. Pasamos ahora a nuestra tercera exposición. Desde Colombia, entonces, ahora Gerardo Orrego Lombana. El profesor Gerardo Orrego Lombana es magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Es abogado especialista en Derecho Administrativo, especialista en responsabilidad contractual y extracontractual del Estado y magíster en Derecho. Tiene una trayectoria docente de más de 18 años en diferentes universidades de Colombia y es autor del libro Contratación Estatal, la declaración administrativa de la caducidad del contrato estatal. Hecha entonces esta brevísima presentación de nuestro más que conocido profesor y magistrado, entonces, profesor Gerardo Orrego, con todo gusto escuchamos su exposición. Pero muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por invitarme a este evento, en especial a Redicop y los directivos docentes y estudiantes. Bueno, en primer lugar, pues iniciar así como inició el profesor Simone, acerca de dónde estamos ubicados en el tema jurisdiccional en temas de contratación. Indico que en Colombia tenemos un sistema de múltiples cortes. Tenemos una Corte Suprema de Justicia, que es la que regula todo el tema del derecho ordinario, es decir, todo lo que es tema de familia, laboral, civil y penal. Por otro lado, tenemos una Corte Constitucional que se encarga de solo temas de carácter constitucional, demanda de constitucionalidad contra leyes o, en última instancia, de la acción de tutela, lo que se conoce en España y en México y creo que Costa Rica como acción de amparo. Tenemos también una comisión de disciplina judicial, que es la que nos regula a nosotros los funcionarios judiciales y a los abogados, y tenemos también a una entidad llamada Consejo de Estado, al estilo francés, en este caso, que es el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nosotros, en este sentido, pues tenemos que la regulación que se hace o el control que se hace frente a la contratación pública, sí o sí va a esta jurisdicción que integro yo, que es la de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde está el Consejo de Estado en la cúspide, debajo los tribunales de departamentos y más abajo los jueces administrativos. Bien, ahora entrados en materias en tema de contratación estatal, tenemos que aquí hay que diferenciar dos cosas básicamente, dos asuntos. Uno de ellos es que contamos con un sistema de reclamaciones que se dan
al interior del procedimiento de selección del contratista o en el trámite de ejecución del contrato. Es decir, cuando se está realizando el proceso de selección del contratista, sea cualquiera la clase del proceso de selección, ese interesado, llámese en su momento proponente, llámese interesado, puede siempre interponer un recurso llamado reposición. Para ello tiene 10 días para solicitarle a la misma administración pública que cambie o modifique una decisión tomada en el trámite de esa decisión. Evidentemente no hay una garantía extensa del derecho al debido proceso, dado que quien resuelve ese recurso es la misma administración pública. Entonces, si nos encontramos con un funcionario que es llevado de su parecer, pues simplemente va a confirmar la decisión. Hemos tenido múltiples ejemplos sobre el tema, pero esto tiene una razón de ser importante y es darle celeridad a la ejecución de los contratos públicos, de tal manera que no se frenen las selecciones de contratistas, no se frenen las obras públicas en virtud de una reclamación judicial. Si de pronto ya en el trámite meramente administrativo, es decir, digo, ante la administración pública, no se logra obtener esa modificación de la decisión de la administración, ya en este caso, la persona afectada podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, entablar una demanda para buscar un resarcimiento de esos perjuicios. La vía jurisdiccional en Colombia es o busca netamente una reparación económica, preponderantemente una reparación económica. Como regla general, no se va a frenar la ejecución de un contrato por una reclamación económica. Habrán otras vías en las cuales sí se logra que se frene esa ejecución, pero no en virtud de un interés del contratista, sino en virtud del interés de la comunidad. Por ejemplo, supongamos que en una obra pública requieren talar 20, 40 mil árboles y resulta que en una acción popular solicitan que se suspenda esa obra en virtud de la protección del derecho colectivo del medio ambiente. Son casos ya especiales. Pero cuando es una litis planteada entre las partes, entre el interesado en la contratación y la entidad pública, o el contratista y la entidad pública, allí es muy poco usual que se suspendan los trámites administrativos, que se podría dar, claro que sí, pero bien sustentado como medida cautelar, pero es poco usual, dado que la finalidad del fallo es un resarcimiento al perjuicio causado a ese contratista. No cabe resaltar que en el evento de que se condene al Estado, y en este caso existe una culpa grave o dolo por parte de aquel funcionario obstinado, pues el Estado podrá, pero entendamos ese podrá como un deberá, repetir en contra de ese funcionario para que ese funcionario restituya ese dinero que el Estado ha debido pagar en virtud de esa reparación económica. Pues bien, entrando en el trámite jurisdiccional, en el trámite netamente jurisdiccional, en Colombia diferenciamos los medios de control, es decir, de una forma sencilla, indiquemos que nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció unos nombres y apellidos para los tipos de demandas que hay que presentar. Cada medio de control implica un tipo de demanda con X y Y requisitos diferentes. En otras palabras, si de pronto un abogado va a presentar una demanda, debe leer cuáles son los medios de control y verificar cuál es el que mejor se adecúa, en este caso, a su situación especial. Pues bien, tenemos más de 15 medios de control en nuestro código y en materia de contratación normalmente aplican 2. Y esos 2 dependerán al estilo de Italia, como decía el profesor Simone, dependiendo del momento en el cual se entabló la discusión jurídica. Es decir, si allí la discusión se plantea por un asunto previo a la suscripción del contrato, es decir, en la etapa de selección o lo que llamamos acá por actos precontractuales, en este caso, la vía, el medio de control será el de nulidad y restablecimiento del derecho.
para lo cual se debe contar siempre con un abogado y demandar dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del acto que pretendo la declaración de nulidad. Entonces, piénsese en una exclusión de un proceso de selección, en un auto de rechazo, que es muy común. Yo, pues, en mi época de litigante, tuve varios procesos sobre eso, en los cuales rechazaban un proponente y uno decía, pero ¿cómo lo rechazan si es el mejor? Pero claro, pues tal vez hay un interés económico de que quedara otro. Entonces ahí uno debe ir a demandar en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pidiendo la nulidad de ese acto, que con seguridad cuando la sentencia ya salga, porque no hay celeridad, tenemos una gran congestión judicial en Colombia, cuando ya salga la sentencia, pues ya ese contrato con seguridad ya se ejecutó. Pues bien, allí es cuando entra el tema de la reparación económica. Pero por otro lado, si la discusión es por un asunto derivado del contrato o de su ejecución, pensemos, por ejemplo, la nulidad del contrato, la nulidad absoluta del contrato, o pensemos una mayor permanencia en obra. Una obra, me imagino que eso nos pasa a todos en Latinoamérica y en Europa también, se está adelantando una obra pública y de repente llegó una temporada invernal, de repente llegó un COVID-19 que implica que haya una mayor permanencia y unos mayores gastos. Esa reclamación que se hace ante la administración muchas veces es desestimada y debe el contratista ir a demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese caso, esas reclamaciones ya no se ventilan a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que se ventilan a través del medio de control de controversias contractuales. Y en este caso, la ley le da, digo la ley, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437, le da 2 años al demandante, en este caso al interesado, al contratista, 2 años como máximo, para que presente su demanda ante nuestra jurisdicción con miras, entre otras, a obtener la reparación de ese daño. El medio jurisdiccional en ambos casos implica siempre, como lo indiqué, contar con abogado y requiere agotar una etapa previa a la demanda llamado el trámite de agotamiento de la conciliación previa. Es decir, antes de acceder a la jurisdicción, o más bien para acceder a la jurisdicción, esta persona debe ir ante un ente administrativo llamado en Colombia la Procuraduría General de la República, perdón, de la Nación, para que ante ella hagan o intenten un acuerdo conciliatorio. Acuerdo conciliatorio que yo, siendo amigo de la conciliación y siendo conciliador de base, no comparto que se exija, porque alguna vez hice un estudio sobre el tema y solo se llega a un acuerdo conciliatorio en el 3% de los casos. Es decir, de cada 100, solo 3. Y además, algo muy particular es que si se logra el acuerdo conciliatorio, aún así ese acuerdo lo debe mandar a la rama judicial, es decir, ante nosotros, y nosotros lo revisamos y lo aprobamos o lo negamos, porque evidentemente pues no se puede usar la conciliación como una fórmula para defraudar el patrimonio público, porque van y me concilian por allá un montón de dinero que no es, y entonces ya quedó como cosa juzgada. Pues no, la ley en este caso dice no, mándeselo al juez, el juez lo revisa, digo juez o magistrado, según el caso, lo revisa y lo aprueba. Entonces, en esa conciliación, pues, que solo se logra el 3%, solo se aprueba la mitad. Yo particularmente he tenido que improbar muchas conciliaciones porque no hay pruebas que diga de en qué se basan esas tasaciones que se plantean allí, y entonces, no partiendo de la mala fe, pero sí partiendo del principio de verdad sabida, buena fe guardada. Si no está la prueba, pues yo no puedo aprobar allí ese acuerdo conciliatorio, y le digo, no, deben ir a la jurisdicción y hacer un debate probatorio. En este caso, ambos medios de control implican que se presente una demanda, hay un trámite para contestar la demanda de 30 días, pero hay algo particular, y es que como en contratación muchas veces se hace uso de la prueba pericial,
la ley le otorga otros 30 días más a la entidad, si así lo requiere, para que contrate un perito experto y de tal forma demuestre allí su postura. Hay un sistema que es básicamente oral, yo digo que es preponderantemente oral porque es mixto, en el sentido de que la demanda y la contestación son escritas, pero las audiencias son orales. ¿Cuál es la audiencia? La audiencia inicial, que es donde fijamos el litigio, la audiencia de pruebas, que es la que se da todo el debate probatorio, el debate testimonial, pericial, declaración de parte del demandante normalmente, porque aquí no hay declaración de parte de entidad demandada, dado que la entidad demandada no puede confesar, y tenemos una tercera audiencia, que es la audiencia de alegación y juzgamiento, pero que en la práctica esa tercera audiencia no la hacemos, yo particularmente no soy partidario de ella, porque la ley también nos permite que en vez de hacer las alegaciones orales, pues le demos traslado a las partes para que la hagan por escrito y luego dicto sentencia después de que ya haya leído las alegaciones. ¿Por qué no hago la audiencia de alegación y juzgamiento? Porque realmente pues debo llevar la sentencia ya lista y considero que no es apropiado yo irme con una sentencia para ir a escuchar los alegatos de otras personas cuando yo ya sé que voy a decidir. Entonces, en este caso es hacerle perder el tiempo a los abogados y estaría yo prejuzgando porque yo ya sé que voy a decidir a pesar de que voy a escuchar alegatos. Prefiero que los alegatos sean escritos, los leo y ya con base en esto ya ahí sí dicto la sentencia, que para ello pues la ley en este caso otorga unos tiempos muy cortos, pero que en la práctica no se cumplen básicamente por la congestión jurisdiccional. Un dato importante en el tema de las reclamaciones administrativas. Resulta que esto de lo jurisdiccional y la reclamación administrativa no están separados totalmente. Hay un punto importante acá y es que si el contratista pretende demandar por un mayor tiempo en obra o por una mayor cantidad de obras, primero debe hacer un escrito de petición, una reclamación a la entidad y decirle, oiga entidad, es que vea que se presentó esta situación, vea que se presentó este mayor sobrecosto. Y si de pronto se liquida el contrato de mutuo acuerdo y no se deja esa salvedad, la jurisprudencia ha entendido que se está renunciando al derecho a ir a demandar sobre esto. Entonces es muy importante para el caso colombiano que el contratista, siempre que hace esas reclamaciones y cada vez que haga un otro sí al contrato, una modificación al contrato o la liquidación del contrato, deje un escrito que incorpore una salvedad en donde diga, estoy de acuerdo con todo lo demás, pero ojo con esta reclamación que dejo la salvedad de que voy a demandar a futuro. Bueno, esto es una abrebocas nomás, ¿cierto? Son solo 15 minutos y cumpliendo con el cronograma, entonces se me fue muy rápido. Doctor Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Muy completa y precisa la exposición. Sabemos que en 15 minutos quedan cosas afuera, pero bueno, después tendremos con las preguntas o en la intervención general posibilidad de agregar alguna cosa más, etcétera, que uno siempre después piensa que puede complementar. Muy interesante también ir viendo, y creo que va a salir al final, la distinción entre las fases, ¿no? En qué momento estamos hablando de las impugnaciones, si es la licitación, la fase de procedimiento de selección, si es durante la ejecución del contrato, bueno, qué organismos intervienen, garantías, etcétera. Y entonces ahora tenemos nuestra cuarta, en este caso expositora, la doctora María Belén Miciarelli de Argentina. Ana Belén Miciarelli es abogada, diploma de honor y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es socia del Departamento de Derecho Público y Regulación Económica del estudio O'Farrell, al que se incorporó en el año 2015. Cuenta con una amplia experiencia en materia de contrataciones públicas y forma parte desde su creación del staff del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral. Acá quiero hacer un especial agradecimiento a tantos años de aporte, apoyo que Belén ha dado al observatorio y nos permite hoy, por ejemplo, ser uno de los organizadores de este prestigioso ciclo
gracias a la generosidad del profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz y del profesor Enrique Díaz Bravo. Volviendo entonces a Belén, su práctica en Derecho Administrativo es reconocida por los rankings internacionales, mencionamos Legal 500 y Latin American Corporate Counsel Association. Belén Michiarelli es autora de múltiples publicaciones en materia de contrataciones públicas y seguidamente vamos a escucharla. Muchísimas gracias, Belén, por estar aquí hoy con todos nosotros. Bueno, muchas gracias Jorge y a todos los coordinadores de este seminario, a Redicop, a los observatorios de contratación pública y a los demás organismos que permitieron que hoy estemos aquí presentes compartiendo estas experiencias de derecho comparado que resultan tan útiles. Bueno, ahí ya me puse el cronómetro, así que podemos empezar. Tal como se recordó en ciclos pasados, en el del doctor Muratorio y la doctora Fernández Villa, Argentina es un país federal que cuenta con múltiples jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción nacional, jurisdicciones de 23 provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una jerarquía equivalente a las provincias, y dentro de las provincias, más de 2.000 municipios, cada jurisdicción con competencia para regular su régimen de contrataciones. De modo que hay un universo de normas infinito que regulan, digamos, las contrataciones públicas en Argentina. Sin embargo, es cierto que hay muchas notas en común en todos estos regímenes, que son los que vamos a repasar hoy en día, haciendo foco a su vez en lo que es jurisdicción nacional por la envergadura y la representatividad que presenta. Bueno, tal como también quedó claro en ciclos pasados, en Argentina, a diferencia de lo que hemos venido conversando en el caso de España e Italia, no tenemos regulados recursos contractuales específicos. Es decir, que una vez cuando se quiere apelar un acto, tanto en la fase, digamos, del procedimiento de la selección como en la ejecución contractual, nos tenemos que ir a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y tenemos que encuadrar allí los recursos que tenemos disponibles que vamos a repasar a continuación. Sin embargo, es cierto que sea una excepción en lo que es el procedimiento de selección, precisamente hablando, y es que la normativa permite excepcionalmente que el particular impugne los dictámenes de evaluación y de preselección. Es decir, mientras que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los dictámenes, informes y actos preparatorios no se pueden impugnar, para el caso específico de las contrataciones, la normativa admite expresamente que el particular pueda impugnar estos dictámenes. La Oficina Nacional de Contrataciones, que es el órgano rector en materia de contratación pública, reconoció esto, que efectivamente lo que se evidencia en la contratación pública es una excepción al principio general, que es que los dictámenes son irrecurribles. Ahora bien, vamos a ver que este recurso, esta impugnación a los dictámenes, tienen ciertas particularidades que son bastante cuestionables. En primer lugar, bueno, tenemos un plazo muy breve de impugnación, estamos hablando de 3 días hábiles. Se exige que el particular constituya una garantía de impugnación. Acá el doctor Muratorio nos puede dar cátedra porque ha estudiado mucho este tema y es muy crítico a que se le tenga que exigir al particular la constitución de una garantía para impugnar el dictamen de evaluación. Porque lesiona un montón de principios del procedimiento administrativo, como entender al administrado como colaborador de la administración, la búsqueda de la verdad material, el propio interés general, porque imagínense que al impugnar el dictamen de evaluación, lo que hacen los administrados es advertir vicios que, si no se modifica la conducta, se van a plasmar en el acto definitivo. La garantía es de un 3% del renglón o los renglones que se está estimando, digamos, adjudicar. Y en el caso, por ejemplo, de que el administrado que está impugnando fue un auto excluido, es decir, no presentó oferta, puede variar. También puede variar, por ejemplo, si en verdad el dictamen de evaluación está desestimando todas las ofertas. Ahí, como no hay un renglón que se quiera adjudicar, ese 3% se toma sobre la oferta del oferente. Y en caso que no sea oferente, se establece que el propio pliego tiene que establecer un monto básico. Ante la falta de constitución de la garantía, se intima al particular a que la constituya y si efectivamente no la constituye, se rechaza sin más trámite esa presentación. Es aquí cuando es tan cuestionada esta garantía económica que se exige. ¿Qué se establece? Bueno, que la comisión evaluadora, que es la que emite este dictamen, no va a volver a hacer un nuevo dictamen de evaluación, sino que tiene que producir un informe con su opinión
porque va a ser la autoridad administrativa que resuelve la adjudicación quien va a resolver esta impugnación. Es decir, uno impugna un dictamen de la comisión evaluadora y esa impugnación se va a resolver directamente en el acto definitivo que expide, digamos, la autoridad competente, por ejemplo, al adjudicar o no adjudicar esas ofertas. Bueno, esto me parecía muy interesante y también, si bien es algo que no ha quedado plasmado en las normas, la Oficina Nacional de Contrataciones tuvo oportunidad de expedirse sobre qué pasa sobre aquel oferente o administrado que no impugnó el dictamen de adjudicación, perdón, el dictamen de evaluación, y después quiere impugnar el acto definitivo. La norma no nos da una respuesta y la Oficina Nacional de Contrataciones sostuvo que no está imposibilitado el oferente que no impugnó el dictamen de adjudicación a impugnar el acto definitivo. Es decir, es completamente válido no impugnar el dictamen de evaluación y hacerlo a través de un recurso administrativo cuando se dicta el acto definitivo. Sin embargo, la Oficina Nacional de Contrataciones también sostuvo y reconoció que no va a estar en la misma posición aquel que impugnó el dictamen de evaluación que aquel que no lo hizo. Y lo que sostuvo es que es la chance del administrado de advertirle a la administración ciertos vicios para revertir una conducta. De modo que si bien no es obligatorio, la práctica lo que nos lleva, y bueno, esto, como habló Jorge en el primer ciclo, la experiencia, que es lo que tratamos de transmitir acá, demuestra que si no se impugna el dictamen de evaluación, es difícil que se haga lugar a esos argumentos a través del recurso administrativo. Bueno, entonces, cerrando este capítulo especial de los dictámenes de evaluación, pasamos sí a los recursos administrativos, que como hablamos, tanto esto en la fase del proceso de selección como en la ejecución contractual, en Argentina no hay recursos administrativos específicos que apliquen a la contratación pública, de modo que nos vamos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. A nivel nacional podemos mencionar que existen principalmente dos recursos, además de los que compartió la profesora Bárbara la clase pasada, que también habló del recurso alzada. Los recursos principales son el recurso de reconsideración, que se presenta ante la misma autoridad de quien estamos pidiendo se revierta, digamos, el acto administrativo, en un plazo de 20 días. Lleva implícito el jerárquico en subsidio, que el jerárquico va a ser el que resuelve el superior de esa autoridad. Y si no, la otra opción es el recurso jerárquico, que es ir directamente al superior de quien dictó el acto administrativo que queremos cuestionar. En cuanto a las garantías procedimentales, bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo recepta múltiples principios fundamentales que de alguna forma terminan siendo también garantías para el administrado. Nos habla del principio de juridicidad, de razonabilidad, de proporcionalidad, de buena fe, confianza legítima, tutela administrativa efectiva, de la cual se desprenden múltiples derechos de los administrados, como es el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba, a obtener una decisión fundada y a un plazo razonable. La Ley de Procedimiento Administrativo en Argentina se modificó recientemente en el 2024 a través de la conocida Ley Base, calculo que muchos habrán escuchado hablar, donde se plasmaron, digamos, muchos de estos principios que igual la jurisprudencia, la Corte Suprema ya los había receptado y se venían reconociendo y trabajando. También como principios fundamentales que se transforman en garantías podemos mencionar la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia, y la eficiencia burocrática, que establece que el particular no está obligado a presentar un documento cuando la propia administración ya cuenta con ese documento en sus registros, sea en esa misma dependencia o en otra dependencia. Muy bien, entonces ya vimos que efectivamente se reconoce como un derecho fundamental ofrecer y producir prueba en el procedimiento administrativo. Esto es efectivamente así. De hecho, el reglamento, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, lo que establece es que reglamenta, digamos, cuáles son estos medios de prueba que se pueden ofrecer. Reconoce que tanto la administración de oficio o a pedido de parte, cuando es necesaria la producción de prueba, porque los elementos reunidos no son suficientes para resolver los recursos, admite que se abra a prueba. Digamos, el acto de apertura a prueba tiene que ser un acto administrativo donde se va a establecer cuáles van a ser los medios de prueba admitidos y también se va a establecer un plazo para su producción.
En cuanto a tipos de prueba que se admiten en el procedimiento administrativo, podemos mencionar informes y dictámenes, cuando es necesario pedir un informe técnico, un dictamen o un informe administrativo no técnico. Los plazos varían de 20 a 10 días. También se admite la prueba testimonial, se pueden, digamos, ofrecer testigos. El proponente, o sea, el administrado, el interesado, tiene a su cargo asegurar la asistencia del testigo. Se prevé que cuando el testigo, por ejemplo, reside en otra jurisdicción, se le puede tomar testimonio en la sede donde reside. Lo que sí observamos, digamos, en la parte de la prueba en el proceso administrativo es que muchas veces, por ejemplo, la no comparecencia del testigo le juega en contra del interesado, en tanto se establece que si el testigo no concurre, ya se pierde, digamos, el derecho a ese testimonio. Algo similar sucede con las pericias. Se admiten las pericias, los administrados pueden proponer peritos a su costa, tienen que precisar el cuestionario sobre el cual quieren que se expida el perito. Ahora bien, si lo notifican y el perito no acepta en cierto plazo y no se estableció un perito supletorio, también se tiene por desistida esa prueba. Bueno, también se admite la prueba documental, por supuesto, la confesional, que podemos repasar en otra oportunidad en detalle por cuestiones de tiempo. Es importante, bueno, que una vez que se produce toda la prueba, se establece que se le notificará al particular para que alegue sobre la prueba producida en un plazo de 5 días. Es importante, algo que siempre, digamos, tratamos de hacer cuando actuamos en defensa de los particulares, es tratar de controlar, ir, digamos, haciendo seguimiento de toda la prueba y que al particular se le dé también la posibilidad de que vaya controlando la prueba que se produce y que tenga seguimiento justamente en virtud de su derecho de defensa. En cuanto a la vista de las actuaciones, el principio general en procedimiento administrativo es que se admite que los particulares accedan a las actuaciones, excepto aquellas que fueron declaradas reservadas. En el caso que se pida vista, cuando está corriendo un plazo para presentar recurso, el particular puede solicitar vista con suspensión de efectos, es decir, que se va a suspender el plazo que posee para recurrir hasta que se le concede la vista. En el procedimiento administrativo, en el procedimiento de contrataciones se prevé también expresamente que toda persona que acredite un interés puede tomar vista de las actuaciones administrativas, con excepción de aquella documentación amparada por norma de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente, sin perjuicio que se establece que no se va a conceder vista durante la etapa de evaluación de ofertas, que es aquella que se extiende desde el momento en que el expediente se remite a la comisión evaluadora hasta que emite el dictamen de evaluación. En nuestro caso no está tan desarrollada la doctrina de la documentación reservada del secreto confidencial, como nos comentó Enrique, que la verdad es de mucha utilidad porque es cierto que muchos oferentes en sus ofertas revelan secretos profesionales y comerciales. Bueno, me parece que dimos un cierre a esta presentación. En cuanto al cómputo de los plazos, en general en Argentina, tanto los procedimientos administrativos como las contrataciones públicas hoy en día rigen por procedimientos electrónicos, de modo que las notificaciones siempre se suelen computar desde que al particular o se le notifica o se pone a disposición en el portal la decisión que se quiere recurrir, porque quizás es un interesado que no se le notificó la decisión y la quiere recurrir. Una vez que esté disponible en el portal, la Oficina Nacional de Contrataciones ha sacado un comunicado de cómo se computan estos plazos y estableció que si, por ejemplo, un acto, un dictamen se sube un lunes, se va a considerar notificado recién el martes y los plazos van a comenzar a computar a partir del miércoles. Bueno, así que doy por finalizada y cualquier cosa espero sus comentarios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Belén. Excelente, muy clara la exposición. El derecho argentino es complejo, la regulación, el sistema federal, pero lo has explicado muy bien en estos minutos, así que creo que va a ser de gran utilidad. Bueno, pasamos a nuestro quinto expositor. Vemos por los chats que hay más de 340 personas que nos acompañan, muchos de los cuales son de Costa Rica. Así que bueno, toca ahora entonces el turno a Roberto Rodríguez Araica, que es licenciado en Derecho y máster en Administración
de Negocios con énfasis en banca y finanzas de la Universidad de Costa Rica. Es también director de la revista de Derecho de la Hacienda Pública hasta el año 2021. Y gerente asociado de la división jurídica, actualmente gerente de la división de contratación pública de la Contraloría General de la República, así que es un lujo tenerlo aquí hoy también con nosotros, al profesor licenciado Roberto Rodríguez Araica. Adelante, por favor, Roberto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, el agradecimiento a la REDICOP y a los observatorios de compra pública por esta actividad. Esto en la continuación de las sesiones que hemos tenido del seminario. Hoy nos toca revisar lo que es el diseño procedimental de los recursos. Y bien lo decía don Jaime Rodríguez, esto no es poca cosa, es la materialidad de la garantía de la tutela efectiva de los derechos de los administrados. El diseño del procedimental es lo que en la realidad puede llegar a determinar si realmente estamos frente o no a una tutela efectiva. Y ahí utilizo las palabras del profesor Jimeno Feliu, cuando al referirse al régimen de impugnación decía que una legislación, por muy precisa y acertada en su regulación, no será del todo completa si no presenta un adecuado sistema de garantías que permitan revisar de forma rápida y eficaz la aparición de las posibles actuaciones patológicas. Es así como el trámite de la impugnación debe existir un equilibrio entre la garantía que implica el control de los procedimientos a través del ejercicio de la acción recursiva, la presunción de validez que pesa sobre la actuación administrativa y la celeridad con la que se requiere contar con una resolución, con el objetivo de no entorpecer innecesariamente la actividad administrativa dentro de la búsqueda por satisfacer las necesidades y lograr cumplir con el interés público. Como vemos, aquí hay muchos intereses en juego: control, eficiencia, tutela efectiva de los derechos de los administrados. De ahí la importancia de este seminario y específicamente en lo que es el diseño procedimental. Bueno, me tocó a mí hacer la última exposición, lo cual le permite a uno enriquecer más los conocimientos de todas las opciones y modelos que hay en los diferentes países. Aquí nada más de indicar alguna cita de la Organización Mundial del Comercio que señala que la existencia de los procedimientos claros y accesibles para la impugnación es esencial para asegurar que los procesos de contratación pública sean transparentes y que se mantenga la confianza en el sistema. Vean aquí otro elemento fundamental, tema de confianza. Recordemos que al final lo que estamos hablando es el impacto que tiene la contratación pública en las vidas de las personas y la confianza en el sistema, que es lo que hace fortalecer el sistema democrático de los países. Es por ello que no solo debe existir, en este caso, en el caso de Costa Rica, el recurso especial de contratación, sino que también es importante reflexionar y revisar constantemente su diseño con el fin de determinar si cumple las características que en reiteradas ocasiones se han hablado: el tema de la oportunidad, el tema de la independencia, de la especialización, etc. Ahora, entrando específicamente a lo que es el régimen en Costa Rica, creo que algo que hay que contextualizar es que en Costa Rica los procedimientos de contratación pública se tramitan a través de un sistema electrónico que se llama Sistema Integrado de Compras Públicas, y que básicamente lo que hace establecer es un sistema transaccional en el cual el expediente electrónico de la compra pública se tramita en todas sus etapas. Y algo que si bien existe, digamos, medios electrónicos para la tramitación de las compras públicas, con la Ley General de Contratación Pública vigente a partir del año 2022, diciembre del 2022, ese sistema pasa a ser de carácter obligatorio para todas las instituciones, incluso bajo pena de nulidad absoluta del procedimiento. Esto nos permite empezar a ver el diseño de esta fase recursiva, porque vamos a partir de un sistema que le va a dar acceso ilimitado a todos, no solo los actores y los participantes de la contratación, sino acceso ilimitado a todas las personas para ir controlando y monitoreando lo que es el proceso de la contratación en todas sus etapas. Incluso es un sistema que está habilitado todos los días, 365 días al año. También otro aspecto importante que hay que destacar, y también respecto de lo que es el procedimiento que ya vamos a entrar de lleno, es que el oferente, el proveedor que quiere
vender servicios, obras o bienes al Estado, tiene que inscribirse en ese sistema, por lo cual desde ese momento ya incluso ya se establecen ciertos requisitos como lo es el señalamiento del domicilio electrónico, de manera tal que todas las notificaciones, incluidas las del proceso de impugnación, se van a hacer a través del sistema, lo cual da, en pocas palabras, transparencia, rendición de cuentas y algo que es muy importante que también destaca mucho en lo que es la ley de contratos públicos actual, el tema de los datos abiertos. La posibilidad de que a través de herramientas de inteligencia artificial o analítica de datos, no solo los actores de la contratación, sino la ciudadanía en general puede tener acceso al proceso, a todo el ciclo de vida de la contratación pública, incluso en la parte de ejecución. Con respecto a la celeridad, que es importantísima en el tema del régimen de compras públicas, debemos indicar, me voy a enfocar en los dos recursos que principalmente tenemos aquí en Costa Rica, el recurso de objeción al pliego de condiciones y el recurso de apelación contra el acto final del procedimiento administrativo de contratación. Como van a ver, ambos recursos son céleres. El recurso de objeción al pliego de condiciones, en el caso del que se presenta ante la Contraloría, si uno cuenta la totalidad del plazo, son 24 días hábiles, o sea, aproximadamente 1 mes y 4 días que contempla todas las 3 fases del recurso, que son la presentación del recurso, para la cual el oferente tiene, o el proveedor en general, tiene la posibilidad de presentarlo en el plazo de 8 días hábiles, contado a partir de la publicación del pliego de condiciones, una audiencia especial que se da a la administración para que se refiera al recurso, por 8 días hábiles también, y 8 días hábiles que tiene la Contraloría General de la República para resolverlo. Algo que no indiqué es que en este caso en Costa Rica el diseño está hecho de tal manera que un órgano de fiscalización como es la Contraloría General de la República, que es una entidad de fiscalización superior, participa de una parte del procedimiento de compra pública en el conocimiento de las objeciones al pliego de condiciones, así como de las apelaciones de los procedimientos de mayor envergadura. Por su parte, los procedimientos menores también tienen la posibilidad de un recurso de objeción a nivel administrativo que se presenta ante la propia administración contratante, y todavía es más célere que el que se tramita en la Contraloría, porque en su totalidad son 8 días hábiles, o sea, aproximadamente 2 semanas para recurrir las condiciones del pliego de condiciones, divididas en 3 días para presentar el recurso y 5 días para resolver por parte de la administración. En el caso del recurso de apelación, también es más complejo, porque evidentemente ahí hay más partes en juego y ya estamos en la revisión de la decisión final del procedimiento de compra pública. Ahí el recurso de apelación, si uno cuenta todas las etapas desde la notificación del acto final hasta la última posibilidad incluso de prórroga de la decisión de la apelación, son 64 días hábiles, o sea, 3 meses y 4 días. O sea, en 3 meses y 4 días los administrados van a tener una decisión en relación con si se ratifica o se anula la decisión que tomó la administración. Rápidamente, porque estamos, yo sé, muy cortos de tiempo, podemos decir que el procedimiento privilegia efectivamente el contradictorio, las garantías procesales para hacer un debate fuerte en relación con las motivaciones de la administración, porque primero que todo establece en el caso de la apelación 8 días para presentar el recurso a partir de la notificación, el día siguiente de la notificación del acto final, ya sea la adjudicación, la declaratoria de desierto o la declaratoria de infructuoso. Una vez que se presenta el recurso, la Contraloría tiene 8 días para analizar su admisibilidad. Si se admite, se da una audiencia inicial por 8 días hábiles a la administración, a la adjudicataria y a los oferentes con una mejor posición que el recurrente para que se refieran al recurso y la prueba aportada. Vean ahí el tema del principio del contradictorio en el proceso de impugnación. Y el plazo para resolver, contado a partir de la audiencia inicial, es de 30 días hábiles. En ese plazo se puede dar una audiencia especial por 5 días hábiles a la administración sobre las respuestas de la audiencia inicial, y en caso de que se hayan formulado alegatos contra la oferta de la apelante, se le debe dar una audiencia especial por 5 días. Como pueden ver, hay bastante oportunidad para el debate de las argumentaciones y de las pruebas. Cabe decir que incluso el órgano contralor puede
pedir prueba y conferir a las audiencias que estimen pertinentes, siendo incluso facultativo otorgar una audiencia final. El plazo para resolver, como les decía, era 30 días hábiles, pero en casos complejos se puede extender hasta 10 días hábiles. No me voy a referir al recurso de revocatoria porque sé que tengo muy poquito tiempo y quisiera saltar a un tema que me parece esencial y que es motivo de reflexión en estos temas de lo que es sobre todo las garantías procesales, y es el tema del control de la discrecionalidad técnica de la administración. Aquí, que está ligado en mucho a la motivación y a la carga de la prueba del recurrente en los casos de impugnación. Aquí vamos a partir de una idea general, y es que las decisiones de la administración tienen una presunción de validez de la actuación de la administración, y en el tema de la discrecionalidad técnica también se parte de que la administración es la que mejor conoce el bien o servicio que se necesita para la prestación del servicio público. De ahí que, partiendo de esa presunción de validez, es de donde se empieza a construir lo que es el régimen de impugnación, en el tanto la normativa costarricense establece un deber de fundamentación del recurso, en el cual básicamente lo que se dice es, número uno, el recurrente tiene que hacer una debida argumentación sólida de sus puntos de discusión, tiene que traer prueba idónea al procedimiento, tiene que indicar los principios y normas infringidas, y tiene que indicarse cuál es la infracción sustancial que se alega como fundamento de la impugnación, en el entendido de que los incumplimientos intrascendentes no causan la exclusión de la oferta. Y algo muy importante, los estudios que sirven de motivo a la decisión deben ser rebatidos con criterios emitidos por profesionales calificados. O sea, vean que si bien existe el principio de la carga de la prueba en materia de compra pública y específicamente del recurso especial de compra pública en Costa Rica, hay un deber muy claro de la propuesta que tiene que hacer el recurrente para que su acto o su acción de impugnación tenga éxito. Aquí, y es parte de los desafíos que tenemos que analizar, es a la hora de hacer ese equilibrio que les decía yo entre el control, entre las presunciones de validez de los actos de la administración y la eficacia y la celeridad del procedimiento, hay algo que es un debate al interno nuestro, que también lo vemos en otras latitudes, y es el tema de la tutela administrativa versus la discrecionalidad técnica. Aquí me permito hacer referencia a una cita que hace el profesor Eduardo García Enterría del jurista Hans Hover, que dice: la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo, el poder discrecional es el verdadero caballo de Troya en el seno del derecho administrativo de un Estado de Derecho. O sea, la potestad del poder discrecional de la administración es algo que siempre tiene que tener un control efectivo, pues como lo decía el profesor Huber, ese es el caballo de Troya. Frase que, a pesar de que fue emitida a mediados del siglo XX, mantiene vigencia en nuestros días en razón de los reductos de discrecionalidad que conserva el poder público y la necesidad de que estos sean debidamente delimitados y controlados. En ese sentido, una de las cosas, y ya para ir terminando, que quisiera dejar planteada es lo siguiente. Hay dentro del análisis y la reflexión de la tutela efectiva de los recursos de contratación, una de las cosas que más digamos, nos pone a pensar es el componente técnico que tienen precisamente esos recursos, que normalmente implica una serie de conocimientos a los cuales tiene que enfrentarse el órgano de decisión, y sobre los cuales tiene que acudir a una serie de valoraciones de la prueba que en algunos casos implican un verdadero desafío para los diferentes órganos de revisión. Y aquí nada más mencionar que en el caso de Costa Rica hay una sentencia de la Sala Primera de Casación, en la cual, en un caso que resolvió la Contraloría General de la República, le dice a la Contraloría lo siguiente: un criterio técnico no puede ser acreditado o desvirtuado acudiendo a una argumentación jurídica, por lo que solo la prueba técnica puede desvirtuar la presunción de validez de la decisión de la administración, lo cual evidentemente es ese desafío en un procedimiento que tiene que ser célere, que tiene que resolverse en plazos cortos, en cómo allegar no solo la prueba, sino también hacer una adecuada valoración de la prueba bajo los principios de la sana crítica. Y aquí ya nada más para hacer una breve referencia, y aprovechando que está el profesor español,
nosotros uno de los temas que nos ha llamado mucho la atención es la doctrina de la discrecionalidad técnica que aplican los tribunales administrativos, que para ser justo y no cometer ninguna equivocación, la resumo en un tema en una de las resoluciones que ahí se citan, en las cuales dice, hay que concluir, dice el Tribunal Administrativo de Compras Públicas, que una vez analizadas las alegaciones de las partes, que nos encontramos ante cuestionamientos eminentemente técnicos, para cuyo enjuiciamiento se requieren unos conocimientos especializados de los cuales este tribunal carece. En estos casos, el tribunal no puede evaluar criterios técnicos, limitándose a conocer los aspectos formales de la valoración, como las normas de competencia o procedimiento, a que en la valoración no se apliquen criterios de arbitrariedad o discriminatorios, o que finalmente no se recurra en un error material al efectuarla. Aquí de alguna forma se establece o se reconoce el hecho de que esos componentes técnicos, estrictamente técnicos, no dejan de ser un desafío para los órganos de resolución y que hay que buscar precisamente cómo lograr, para lograr una tutela efectiva de los derechos de los administrados, ese equilibrio entre celeridad para no llevar este tema a judicializar y llegar a los tiempos, por ejemplo, que pareciera que pasa en todos los países, pero igual pasa en Costa Rica, de una jurisdicción contenciosa colapsada y que dura 5 o 10 años para sacar un proceso contencioso, pero tampoco llegar a una celeridad que vaya en detrimento de la tutela efectiva. Ese es el desafío que nada más les planteo y por el tiempo voy a terminar aquí sin perjuicio de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Roberto Rodríguez. Ha sido una exposición sumamente clara y descriptiva del panorama. Bueno, estamos ya, tenemos distintos horarios, pero digamos, hemos más o menos utilizado ya el tiempo previsto y un poco más. Entonces, la idea, me han pedido, es que ya no nos va a dar para preguntas, lamentablemente, pero lo bueno es que no solo las exposiciones han sido sumamente claras, sino que el ciclo continúa, porque todo esto está relacionado con los temas que van a seguir. Entonces, brevemente, como a simple modo de cierre, bueno, agradecer especialmente todas las exposiciones, su claridad, su preparación, su forma de ser entendibles para los otros sistemas jurídicos, tanto el profesor Enrique Soler, Simone Francario, Gerardo Rego, Belén Michiarelli y Roberto Rodríguez. Es importante en todos estos temas que distingamos de qué fase de la contratación estamos hablando, si es la licitación, si es la ejecución contractual. Hay sistemas que se han desarrollado más en revisar impugnación de licitaciones y por ahí menos en ejecución contractual, otros que tienen más parejos o que tienen más en ambos sentidos. Otros sistemas todavía son muy clásicos, agotamiento de la vía, bien influenciados por leyes de procedimiento administrativos, y después acciones y procesos judiciales más largos. La importancia de la prueba ha quedado más que clara, pero yo creo que a esto deberíamos agregar también, o podemos agregar también, bueno, pero ¿quién va a analizar esa prueba? Entonces la idoneidad, el expertise. En Argentina hemos visto muchos casos que se aceptan las teorías, pero llegado el momento, y la tutela de los derechos, pero llegado el momento nunca se considera probado el daño, es bastante complejo. Finalmente, la idea de revisar siempre la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema de resolución de controversias, ¿no? Y sobre todo en procesos de integración, globalización y acuerdos de compras públicas que nos llevan a mejorar y potenciar nuestros sistemas de revisión de procedimientos contractuales y de ejecución de contratos, para que vengan empresas de otros estados y participen de licitaciones y lleven adelante ejecución de contratos. Entonces se necesita muchas veces reforzar, es una buena oportunidad para estudiar nuestros sistemas, reforzar las garantías de tutela jurisdiccional en esta materia de la contratación pública. Bien, queda entonces mencionar que nuestra próxima sesión va a ser la sesión número 4, el 18 de marzo, exactamente dentro de un mes, y se va a dedicar a las medidas suspensivas y cautelares
en la contratación pública, ¿no? Es decir, lo que va a ser efectivo todo lo que vimos hoy también. Esto se va a anunciar por LinkedIn, también en la página de Redicop y en la página de los respectivos observatorios. Con esto cerramos, damos nuevamente las gracias a todos por acompañarnos, a los expositores, a todos los que nos han acompañado hoy. Disculpa si no hemos podido llegar con preguntas, etcétera. Algunas fueron contestadas en el chat gentilmente por los expositores. Y finalmente las gracias también a los directores de Redicop, profesores Jaime Rodríguez Arana Muñoz y Enrique Díaz Bravo. Que tengan muy buena tarde, muy buen día y nos vemos próximamente. Un saludo para todos. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Adiós.